¿Qué tal, atrincherados? Bienvenidos al primer programa de Entre Trincheras 2022. Estamos muy emocionados porque tenemos contenido nuevo y, desde luego, varias entrevistas. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Hola, mi nombre es Augusto Pedraza y tengo 37 años. Actualmente radico en Bruselas, en Bélgica, porque estoy de visita ahorita en Ciudad de México. Bueno, yo estudié actuación, hice mi maestría, especialización en dirección, en teatro y en cine. Y ahorita me dedico a dirigir, actúo y escribo allá en mi propia compañía que tengo. Además que tengo una compañía teatral aquí en México con la que seguimos trabajando. Eso es por el momento lo que hago. ¿Cuál ha sido el reto más impactante de vivir en el extranjero? El reto impactante de vivir en el extranjero, bueno, como vivo en Bruselas, puede ser que a lo mejor sea el idioma, ya que es una ciudad que es bilingüe, que es francófona y neerlandófona. Entonces al principio para mí comprender los idiomas fue algo complejo. Eso fue algo que fue un reto para mí, y por otro lado impactante, pero en algún sentido, es el conocer a diferentes personas de todo el mundo y poder comunicarme con ellas. ¿Qué opinas de la información que llega a verse o redactarse por parte de los medios de comunicación sobre México y la pandemia? Bueno, sobre México, lo único que se publica en Europa puede ser, por un lado, todo lo relacionado con la violencia en el país, narcotráfico, muertes y asesinatos, que eso es algo que se escucha mucho allá en Europa sobre México. Por el otro lado, se escucha mucho también sobre lo folclórico, lo cultural de México, lo turístico, como puede ser la comida, Frida Kahlo, algunas películas de mexicanos. Cosas de ese tipo son algo que resuenan en Europa. Sobre la pandemia de México no se escucha mucho, no es algo que sea relevante en general, porque cada país está metido en su propio problema, creo que se habla más de su propio país y de los vecinos alrededor, nada más. Considerando tu formación académica, ¿esta te preparó lo suficiente para comunicarte con otras culturas? Sí, para comunicarme sí, tal vez por los conocimientos que tuve, también por el trabajo que hice aquí en el país, entonces en ese sentido no me costó tanto trabajo entenderme profesionalmente con las personas, aunque hay diferentes formas de pensar. Eso es lo interesante de hacerlo, o de vivir en otro país. Y bueno, tal vez lo único que le faltó a mi formación académica fue tener mayor preparación en lingüística, en los idiomas, que eso me lo hice por mi propia cuenta. Y ¿qué será? Finanzas. Eso también me hizo falta, tener más formación en finanzas y gestión, pero bueno, ya. Ya lo superaste. Ya lo superé. ¿Tu aceptación en otra cultura fue considerablemente rápida o padeciste en algún momento de discriminación? Pues fue de todo, ha pasado de todo. Algo que tiene Bruselas es que es una ciudad muy internacional. Entonces, cuando llegué yo a Bruselas, la gente con la que estuve conviviendo era gente no de Bélgica, gente de todo el mundo, que veníamos en una situación similar, que veníamos de otro país a vivir a un país. Entonces ese encuentro con gente similar a la mí, pues de alguna forma me ayudó a establecerme en Bruselas. Lo padecí al principio, sí, sobre todo en cuestiones que estaba acostumbrado mucho. La comida es un ejemplo. El cambio alimenticio que tuve que hacer de comer tacos y quesadillas y cosas típicamente de la Ciudad de México a comer pan, aceitunas y pastas todo el tiempo. Ese cambio fue algo difícil en un principio. Después te acostumbras ya por el tiempo. Y discriminación, lo que pasa es que Bruselas, además de ser, la capital europea, es una de las ciudades con más inmigrantes en todo el mundo. Es casi el 40% de su población es inmigrante. Entonces es muy difícil poder discriminar en una ciudad donde hay mucha gente de diferentes lugares.
Entonces Bruselas se vuelve como un refugio frente a otras ciudades que notas el país del que son. Por ejemplo, si vas a París sabes que es Francia porque la presencia francesa es muy, muy permanente. Si vas a Berlín es muy alemán. Y pues discriminación nunca ha padecido en general en Europa, salvo por algunos incidentes con gente X que va pasando por ahí y te dicen cosas, sobre todo en los países más hacia el este de Europa. Pero en Bruselas no, en Bélgica en general no. ¿Cuál consideras que es el perfil general que se conoce sobre México en Bélgica o en Europa un poco más general, ya que has podido viajar a otros países? Bueno, lo que puedo decir es de México, no sé si sea el país en sí o la cultura, pero es una cultura que es conocida, aunque sea por estereotipos, pero es una cultura que es reconocida en el mundo. O sea, no es como otros países que dicen, ¿dónde queda? O sea, dices México y lo conocen, te sacan estereotipos de tacos, tequila, uja, Traje de charro. el charro, el sombrero, Frida Kahlo, o sea, son cosas que la gente en general conoce y es reconocida por ese lado. O sea, el aspecto cultural es una cultura que es fuertemente conocida, a lo mejor no completamente, conocen algunos de los mayas, de los aztecas, ese tipo de cosas, y hay mucha gente que quiere visitar México, pero le da miedo también ir a México al mismo tiempo, por lo que se escucha acá de la violencia, como ya lo comentaba antes, pero en general es un país muy bien acertado, muy bien visto, que llama la atención, y por ejemplo me he encontrado con gente de Europa del Este o del norte de África o de Asia Oriental, de Medio Oriente, que conocen muy bien hasta las novelas mexicanas. Entonces a mí me sorprende luego que están hablando de Marimar, que están hablando de Verónica Castro, que están hablando de Esmeralda y cosas así. Yo bueno, en mi vida me hubiera imaginado que eso lo iban a conocer acá y conocen las telenovelas mexicanas, lo cual me da mucha pena, pero bueno. Pues sí, si vamos a esos extremos, pues sí es como, si hay un conocimiento importante de la cultura mexicana, que yo no creía que fuera, pero que sí existe, y bueno, es algo que me sorprendió a mí sobre México, en general en el exterior, y que tiene una mirada positiva a pesar de, o frente a, la violencia que vive el país en sí mismo, ¿no? ¿Tú no entraste en alguno de esos estereotipos? Que te dijeran, ¿dónde está el bigote? ¿Dónde está el sombrero? Me dicen, sí pareces mexicano, pero siempre les pregunto, ¿pero cómo son los mexicanos? Y dicen, pues como tú, y yo, ajá, pero México es más complejo que como yo, o sea, muchos más tipos, no hay un solo tipo de mexicano, ¿no? Ajá. Pero sí te pueden llegar a ponerte en clichés, ¿no? Pero bueno, se los quitas rápido en general. Acorde a tu ya experiencia de arriba de 5 años, ¿qué tantos mexicanos hay en Bélgica? En Bélgica no somos muchos, somos como 3,000, 4,000, y de esos tomo en cuenta que unos 1,000 o algo alrededor son estudiantes que van de intercambio, tienen que regresar a México, y entonces los que estamos allá somos una comunidad pequeña. Y fíjate, es tan importante ahorita lo de México que me preguntabas, que hace 2 años Bélgica hizo una European Market, que es como el Zócalo de Bruselas, hicieron un rendimiento de honor, digamos, algo así a México, pusieron un tapete gigante, como los que se te ponen en las procesiones religiosas para la Cuaresma, hicieron un tapete gigante de flores, y en Bruselas cada noviembre se hace un desfile de muertos, Día de Muertos. Esa es una Día de Muertos, es una fiesta que es muy reconocida también allá. Y eso lo organizan los mexicanos que vivimos allá. Entonces, no somos muchos, casi todos los que están allá son profesionistas, ese es un perfil, que es gente que tiene maestría, licenciatura, está trabajando, la mayoría son ingenieros o bioquímicos, farmacéuticos, y casi todos son profesionales. Y de alguna manera nos juntamos o nos conocemos tenemos nuestro grupo de Facebook de mexicanos en Bélgica, y ya, ahí es donde estamos en contacto, porque para vendernos que hice gorditas, quien quiere, hice quesadillas, a quien se le antoja, voy a vender tal cosa, traje tequila de México, cosas así. Haciendo comunidad, qué padre. Sí, cuando es el mundial también te juntas con los mexicanos, entonces así, ese tipo de cosas ahí las damos, así es como los conocemos. Y es padre luego estar con mexicanos porque es como volver a hablar en el mismo idioma todos, ¿no?
A nombre del equipo de Entre Trincheras, estamos muy agradecidos por su apoyo y por continuar escuchando nuestro contenido. Recuerden, atrincherados, cada trinchera cuenta. Yo soy Estefanía T. Minor. Nos vemos la próxima semana con más trincheras.